¿Te acuerdas lo que hablamos de SEPI? El conjunto que está donde está la central de SEPI. Si se ejecuta eso... ¿Se reunió? Sí, se ha reunido con toda la prensa. Están a la espera de que responda. Si se ejecuta eso, ¿vale? Habla que era un montante de 5. Sí, poquito. Lo que tiene que repartir. Buenas noches, España, y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí, amigos, y solo aquí, nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Y hoy es un programa, amigos, en el cual ustedes no se tienen que mover del sillón. Les voy a adelantar un adelanto de una exclusiva que vamos a dar. ¿Se acuerdan ustedes que Pedro Sánchez el otro día tuvo que hacer un aterrizaje forzoso por un problema técnico en Ankara? En Turquía, ¿se acuerdan, no? Pues le vamos a contar si fue porque hubo un problema técnico de verdad o si Pedro Sánchez tuvo que aterrizar en Turquía, no por un problema técnico, sino para ver cómo iban los negocios. Los negocios con las supuestas cuentas de Begoña Gómez, que han sido denunciadas, donde habría 5 millones de euros, que acuerda que se lo he publicado. También los negocios de la venta de más de 3.000, de la compra de más de 3.000 millones de aviones turcos. Y también los negocios, después de toda esta compra de los aviones turcos, de la compra de Turkish Airlines, el 25% de Europa, dinero que utilizó Europa para pagar parte del rescate. Atención, se lo vamos a contar, porque lo que sí está claro es que un avión que aterriza en Ankara por problemas técnicos del gobierno de España, del presidente de gobierno, tiene que ir otro Falcon. Ahí no pueden entrar los mecánicos turcos, por una sencilla razón, amigos, pueden entrar espías y ponerle micrófonos por todos los lados. ¿Y por qué no se mandó otro avión? ¿Fue verdaderamente una incidencia? Se lo vamos a contar, no se lo pierdan. Porque además tenemos que contarle muchísimas más cosas. Ya han visto, amigos, el nuevo fogonazo directo al corazón, a la mafia del PSOE, el audio que ha filtrado Aldama de cómo Koldo y Ábalos pues preparaban la venta de unos bienes inmuebles y se iban a llevar 5 millones de euros en comisiones. Decían la sincronizada, la brunete mediática, la checa mediática que defiende a este gobierno que según Aldama es una organización criminal, decía que Aldama no había aportado pruebas. Pues madre mía, si no aporta pruebas, amigos, Aldama es el que ha sacado todas las pruebas del tema de las mascarillas, caso mascarillas, de las mordidas de obras públicas. También Aldama es el que ha abierto el caso con todas las pruebas que ha aportado, de hidrocarburos, de la financiación ilegal del Partido Socialista, del dinero que venía de Venezuela para financiar al Partido Socialista y a la Internacional Socialista. Y es que aquí está sacando hasta grabaciones, si es que está todo, o en documentos, en grabaciones, o en mensajes de texto. Y todavía te viene la checa mediática que Aldama se lo está inventando, que está mintiendo. No, mintiendo no, oiga. Si es que si están abriendo los procedimientos y la Audiencia Nacional no va a ciegas, gracias al señor Víctor de Aldama, el que está revelando la corrupción de una organización criminal, según sus propias palabras, que está, amigos, gobernando un país llamado España. Pero claro, Aldama, el otro día, pues no solo reveló la comisión del 5% que se iban a llevar, de 5 millones de euros que se iban a llevar por una serie de terrenos en el barrio Salamanca. No solo reveló que Begoña Gómez intercedió a favor del Instituto de Empresa. No solo reveló y quiere sacar un vídeo, ojo, un vídeo donde Koldo le solicita a Aldama que Ábalos necesita medio kilo de petróleo al mes. Medio kilo puede ser 500.000 euros, una cosa así. No solo reveló todas estas cosas,
Aldama habló del número 1. Aldama reveló que el presidente del gobierno hablaba día sí y día también con Koldo, que hablaba de las operaciones de la trama con el presidente del gobierno delante, que el presidente del gobierno, cuando se reúne con Aldama, le dice: sé lo que estás haciendo y te damos las gracias. Es más, en multitud de ocasiones, Koldo revela que Pedro Sánchez está corriente de todo. No solo con Aldama, sino en los audios y en los WhatsApp que tiene con la Choni Armengol, que era presidente de Baleares y ahora es presidente del Congreso de Diputados. En definitiva, amigos, Aldama directamente abrió la caja de Pandora. ¿Y qué pasó cuando se abre la caja de Pandora? Pues directamente, amigos, que esta estupidez de Sánchez, decir que esto no es nada, pasa a ser directamente algo muy grave para él y para sus intereses. No solo su familia está involucrada en casos de corrupción, como su mujer, su hermano y toda la cúpula que la acompaña del Partido Socialista, sino que ahora directamente las acusaciones son contra él. Acusaciones de ser el jefe de una banda criminal, nada más y nada menos, que luego utilizan montajes mediáticos para intentar que esto no se abre. Pero vamos a seguir hablando y vamos a dejar los montajes para Moncloa Producciones. ¡Ojo! Aldama, señores y señoras, directamente lanza un misil nuclear a Pedro Sánchez. ¿Y cómo responde Pedro Sánchez? Pues como jefe de la organización criminal, que es, según Aldama, llama a uno de sus secuaces. ¿A quién puede llamar para perjudicar a Aldama? A la fiscal general del Estado, a Pere Mato. Y al parecer, y según indican los medios de comunicación y ha sido publicado, Sánchez da orden inmediata a la fiscal general del Estado, a Pere Mato, en un acto, amigos, típico de la mafia, más de que de un Estado de Derecho, la da órdenes para que el fiscal anticorrupción Luzón no cumpla el pacto que tiene con Aldama no escrito. Pacto que, al parecer, amigos, si Aldama seguía colaborando, le iba a suponer no solo tenía una petición de 7 años de cárcel, incluso que la petición de cárcel desapareciera. Atención, la venganza de Pedro Sánchez, según los medios de comunicación, con la fiscal Pere Mato, la fiscal general del Estado. Del estado de desecho que vivimos en estos instantes, porque esa señora no es la fiscal general del Estado, no defiende los intereses generales del Estado, sino los intereses, amigos, de una organización criminal, según lo que se está investigando en la Audiencia Nacional. En definitiva, amigos, atención, que Aldama se enfrenta directamente al número 1 y el número 1, que ha visto ya las orejas al lobo, que ve que esto ya no es, que no pasa nada, que esto es una guerra total, que está a punto de caerse en el castillo de naipes, que está a punto, amigos, de pisar la lona, de besar la lona y no levantarse, lanza un mensaje a Aldama como diciendo: si tú me traicionas, si tú tiras de la manta, yo voy a ir por ti. Y, al parecer, el fiscal Luzón, que tenía un pacto no escrito con Aldama para, si sacaba más información, como lo ha sacado, y más pruebas, como lo ha sacado, pues incluso podría haber retirado la petición de cárcel. Ojo, o haber reducido directamente la petición de cárcel, cosa que sí ha hecho la acusación popular por medio del Partido Popular. Porque, lógicamente, Aldama no se ha autoexculpado. No, señores, no ha hecho eso. Aldama se ha autoculpado, se ha dicho que él también es culpable y ha revelado lo que hacía formando parte de la mafia. Básicamente. Atención, el escándalo es mayúsculo. De nuevo, amigos, el presidente del gobierno, que tiene podridas las instituciones principales del Estado, empezando con la Fiscalía, terminando con la Abogacía del Estado,
y entre medias, amigos, el Tribunal Constitucional que dirige Cándido Pumpido. Cándido Conde Pumpido. El señor, amigos, que ha dado una amnistía indecente a unos golpistas. Pero, atención, amigos, en todo esto, Aldama sí ha acusado, Aldama sí ha tirado la manta. El que tiene claro que hay un pacto con Sánchez para que le indulte o le saque el Tribunal Constitucional es Ábalos y Koldo. Koldo sí es verdad que lanzó el otro día una auténtica bomba de relojería cuando dijo que recibía chistorras dentro del Partido Socialista, pues directamente, amigos, hablando de la financiación ilegal del Partido Socialista. Le pagaban en dinero, en cash, por medio de billetes de 500 euros. Pero hoy Ábalos, amigos, que en alguna ocasión hemos dicho que podía estar pensando dejar a Pedro Sánchez la estacada, lo que hemos visto es que Ábalos está con Pedro Sánchez. Ábalos está directamente tapando a Pedro Sánchez, en todos los sentidos. Porque Aldama ha dicho que el número 1 utilizó el Ministerio de Transporte para saquearlo, para posteriormente financiarse particular y el partido con esas mordidas, y también Aldama ha hablado de que el número 1, o sea, el presidente del gobierno, habría utilizado el dinero del narco de Venezuela para autofinanciar el partido y la Internacional Socialista. Ábalos hoy ha dicho que todo eso es mentira, que no ha recibido comisiones, que no hay ninguna corrupción, que no hay ninguna prueba. Señores y señoras, después del audio que acaban de escuchar, que no hay ninguna prueba. Es directamente las directrices de Moncloa. Niégalo todo, que no hay pruebas, que no hay documentos, cuando directamente, amigos, no es que haya pruebas, hay un almacén de pruebas que le aplastarían a Ábalos, a Sánchez y a Koldo en sus propias mentiras. Hasta el punto que Ábalos ha llegado a decir que todo esto es una trama entre Aldama y Jessica. Bueno, y al colmo de los colmos ha dicho que Jessica trabajaba. El señor de las putas, de las mordidas, yendo de víctima de una conspiración, amigos. Vamos a escucharlo. Y mucha televisión. Muy bien. Esa es la parte de toda la miseria de este proceso. Pagando las productoras a gente vulnerable para guionizarlas y que digan todo lo que puedan decir. Porque claro, en este caso ya tendremos, no sé si tendrá alguna oportunidad final. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara. Pues ahí lo tenemos, amigos, que es un caso mediático, que ya está condenado, que si la abuela fuma, que si deja de fumar. En definitiva, amigos, lo que estamos viendo es una tomadura de pelo. Ábalos y Koldo necesitan el apoyo, le han prometido el apoyo directamente, ¿de qué? Del indulto o del Tribunal Constitucional. Esa es la realidad. No van a tirar de la manta. De hecho, Ábalos, o el propio Koldo, dijo que él no iba a contar lo que pasó en Barajas, porque era casi imposible contar lo que pasó en Barajas. Entonces, amigos, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos que la trama tiene todavía mucha fuerza. Tiene tanta fuerza hasta el punto de que podríamos encontrarnos, pues que Pedro Sánchez está utilizando directamente la Fiscalía General del Estado para reventar la colaboración de Aldama, reventar los pactos de Aldama y Luzón
y hacerle pagar muy caro, muy caro, muy caro, muy caro la declaración. Vamos a continuar y vamos a continuar con todo lo que está pasando. Es evidente, amigos, que Koldo mintió. ¿Se acuerdan? Decía Koldo. No, yo no tenía el teléfono de Sánchez. Yo, cuando Sánchez llegó a la Moncloa, Koldo mintió. De hecho, señores, se les pilla. No es porque lo diga yo, sino porque es que hay audios diciendo a Koldo, hablando con su mujer, que tiene que quedar con Pedro Sánchez. Y además hay testigos de que Koldo hablaba con Pedro Sánchez constantemente. Y el propio Koldo en grabaciones lo dice. Vamos a escucharlo. Cariño, voy conduciendo, sí, tengo donde cambiarme, donde ducharme, voy ahora a la casa del jefe, ¿vale? Te llamo mañana por la mañana porque ahora tengo para dormir 3 horas y media y me vuelvo a marchar para Madrid, que hay problemas, ¿vale? Te llamo mañana por la mañana, pero no me llames a las 12, que a las 12 estoy con Pedro Sánchez, ¿vale? Venga. Y ahí lo tenemos, amigos. ¿Quieren más pruebas? Pues da lo mismo, porque atención lo de Zapatero. Zapatero, amigos, que es un delincuente en potencia, según los Estados Unidos de América, un delincuente en potencia, ya que sería la quinta persona más importante de un narcoestado. Eso es lo que dice Estados Unidos. Por lo tanto, amigos, si usted es la quinta persona más importante de un narco, de un cártel, pues es un delincuente en potencia. Siempre si nos ajustamos a la declaración de los Estados Unidos. Pues este tipo, que todo indica que participó abiertamente en el rescate de Prosulta, que utilizó una empresa pantalla para llevarse la comisión, presuntamente utilizando su empresa y la de sus hijas, tiene el cuajo, amigos, de decir esto. Escúchenlo, amigos. Escuchen lo que es la miseria moral de los sinvergüenzas que, según Aldama, amigos, forman parte de una organización criminal. Vean. Yo desde aquí hago un llamamiento a Feijóo especialmente y a los que le secundan en los medios de comunicación que digan basta ya el insulto al presidente del gobierno, basta ya el insulto al presidente del gobierno en las calles, en los pueblos, que es una vergüenza. Igual que quiero decir que ni el Sursum Corda nos va a convencer y me va a convencer de que Begoña Gómez ha sido una mujer del presidente del gobierno, que ha hecho lo que han hecho todas, trabajar, tener una ayuda, tener un apoyo. No me va a convencer nadie de lo contrario. Nadie de lo contrario me va a convencer. Nadie, porque lo sé como nadie. A ver, amigos, entre bomberos no se pisan la manguera. Entre mangantes no se pisan la manguera. Este señor, que tendría que estar ya imputadísimo, luego hablaremos del tema de Prosulta, está descubriendo las cuerpos de seguridad del Estado documentación brutal sobre el rescate, que todo indica que el rescate fue una operación orden de Delcy Rodríguez como parte del pago de los cupos del petróleo. Tracatrá, interviene Zapatero, que ya había retomado directamente el control de esa operación de los cupos de petróleo, le dice a la Marichusma que para adelante y a Pedro Sánchez que para adelante, y hacen un rescate donde la SEPI estaba en contra y todos los informes técnicos estaban en contra. Y viene ahora el de la mina de oro, el colaboracionista de los criminales del narco, el lobista de los comunistas asesinos de China, el jefe del cártel de Puebla, a decir que ni el Sursum Corda tendría tantas narices como tú y tanta cara dura para decir esto y poner esa cara. Cuando estás directamente rodeado por la corrupción que te rodea,
y en otro lado estarías ya imputado y procesado. En otro país, si no hubiera un estado de derecho como en España. El hombre del 11M. El hombre, amigos, que ha vendido a España, a chinos y a venezolanos. El de la mina de oro, según el Pollo Carvajal. El del rescate de Plus Ultra. El que cobra el mismo dinero que pone en un contrato del presunto testaferro, lo cobra por medio de una empresa pantalla para rescatar la aerolínea. Le pillan con el carrito de los helados a él y a sus hijas, que les han metido en todo. Y tiene el cuajo de estar dando discursos y luego esto está aplaudiendo. Pero esos señores no se dan cuenta que están directamente aplaudiendo a la Rosa Nostra. Es increíble. Pero vamos a continuar, amigos. Decía Pedro Sánchez, que sin presupuestos, ¿para qué sirve un gobierno? No puede hacer nada sin presupuestos. Pues hay que recordar que Pedro Sánchez, incumpliendo la Constitución, lleva más de 3 años sin presupuestos. Vamos a escuchar al Pedro Sánchez del pasado criticando al Pedro Sánchez de ahora. Escúchenlo. Lo que hay que hacerse entre los ciudadanos es un gobierno que no tiene presupuestos y que en consecuencia no puede hacer nada. ¿De verdad lo necesitamos? Pues eso, amigos y amigas, es la gran reflexión que tenemos que hacernos. Pues eso, Sánchez, un gobierno que no tiene presupuestos y que no puede hacer nada, ¿de verdad lo necesitamos? ¿O es que ese gobierno que no tiene presupuestos y que no ha aprobado ni un solo presupuesto en la legislatura se mantiene en el gobierno, no porque le necesitemos, sino porque necesita el gobierno para no ir todos a prisión? Esa es la realidad. Mientras tanto, amigos, Radio Televisión Española, la checa de Radio Televisión Española, continúa haciendo el ridículo. No se puede ser tan imbécil, tan estúpido, diciendo cosas como las que ustedes van a escuchar. Véanlo. Claro que sí. Felicidades a todas las atletas y los atletos españolas. Pues la famosa frase, atletas y atletos. O sea, es que esto ya, por favor. O sea, no pongan analfabetos funcionales. No pongan un analfabeto funcional. Oiga, que está la Real Academia de la Lengua, que no existe la palabra atletos. Pero como repiten todo como loros, da lo mismo. Atletas, atletos. Tontos y tontas que intentan meternos ese lenguaje inclusivo que no es otro lenguaje que el de la ideología de género, el del globalismo y directamente el del marxismo cultural. Pues no lo vamos a aceptar, lo vamos a criticar aquí. Y hoy tenemos un super programa que no se lo pueden perder, amigos. Con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros en el programa de hoy estará nuestro querido Graciano Palomo. Atención, Fran Trejo. Fernando Sancho. Marcos de Quintos. Prepara una gran movilización, amigos, no se lo puede perder. Guillermo Rocafort y nuestro embajador, el señor Aristigui, Gustavo Aristigui. Amigos, recordarles que esta casa está de enhorabuena. Se ha ganado el juicio a Begoña Gómez, luego se lo vamos a contar la sentencia. Ya tenemos sentencia donde la juez directamente dice que no hay ningún tipo de delito por parte de las declaraciones de la contertulia Pilar Baselga y por lo tanto Distrito Televisión queda exonerado de cualquier responsabilidad civil que tenía. Se lo vamos a contar y también hablaremos, amigos, cómo dejan al Eurico y a sus euricos. Porque ha quedado, amigos, este señor como cangancho en Almagro. No se lo pierdan, si es que les digo que tenemos hoy un programa espectacular y le vamos a contar todo con pelos y señales de ese juicio, de esa sentencia y además con los protagonistas que estaban dentro, porque hay que recordar que un servidor pues es protagonista directo. Recordarles que nos pueden ver en la TDT, nos pueden ver en LG Channel, la frecuencia 992, también en TV5, se bajan ustedes en cualquier televisor inteligente, se bajan la aplicación y buscan Distrito TV. También nos pueden ver en Digi, también, amigos, en YouTube. Y desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos nuestros guerreros. Y pueden
mandarnos sus mensajes de WhatsApp al teléfono que viene en pantalla al 669-728673. Y vamos a empezar porque, atención, la exclusiva que tenemos hoy en el Mundo al Rojo, como siempre. La contaremos, luego las llenas mediáticas, cuando esto se certifique, saldrán a los 4 o 5 meses y dirán que es exclusiva suya. Como algunos que dice, Aldama cuenta una cosa, públicamente dice que son exclusivas. Esto es alucinante. Exclusiva es esto, investigación es esto. ¿Se acuerdan ustedes del aterrizaje del avión oficial de Pedro Sánchez en Turquía por una supuesta avería técnica? Esto, no, amigos, no es solo un incidente. Aquí, según mis espías malayos o paraguayos, hay gato encerrado. La versión oficial se la vamos a contar. Queremos dar la versión de Moncloa. Hubo un problema técnico que obligó a una escala de emergencia en Ankara. ¿Se lo creen ustedes? Si hubo un problema técnico de una escala que hubo que hacer escala en Ankara, inmediatamente mandan otro avión. Porque no van a dejar a los técnicos o los maquinistas turcos pues que toquen un avión del presidente del gobierno. Le pueden meter micrófonos, le pueden poner todo. Hay unos protocolos de seguridad que son brutales. Y luego está la segunda teoría, la que nadie en el gobierno quiere ni siquiera que se formule. ¿Y si no fue una avería? Los indicios indican de que no fue una avería, de que no hubo ningún problema técnico. ¿Y si esa escala en Turquía tenía algo más detrás? Señores y señores, se los pregunto a ustedes. ¿Y si no es una avería? Porque no hay indicios de que hubo una avería. Y si hay una avería en el avión, tienen que traer otro avión de España. Son los protocolos de seguridad. El avión del presidente del gobierno no puede ser tocado por los mecánicos turcos. Y es que Turquía, ustedes saben que no es un destino cualquiera. Turquía es el destino que cogía muchas veces el oro que venía de Venezuela. Es un país opaco, a más no poder, en todos los sentidos, financieramente, militarmente, en todos los sentidos. Y ese país opaco, amigos, se pueden hacer muchas operaciones financieras sin que nadie se dé cuenta y sin que nadie tenga posibilidad de investigar. ¿Dónde ha habido denuncias que Begoña Gómez tendría 5 cuentas con 1 millón de euros en cada una y que presuntamente estaría ocultando dinero? No se sabe bien, de comisiones o que lo haya ganado por allí, a lo mejor de la sauna, no se sabe bien. En Turquía hay una denuncia donde Begoña Gómez tendría 5 cuentas y dispondría en esas 5 cuentas de 5 millones de euros. Donde Sánchez ha hecho una compra multimillonaria de aviones turcos por valor de más de 3.000 millones de euros. Respóndanme ustedes, 1, 2, 3, exactamente, en Turquía. ¿Y dónde se ha hecho la compra de parte de Air Europa? Del 25% por Turkish Airlines. En Turquía se ha hecho la operación. Lo que Sánchez ha podido hacer en esa escala no agendada no es que se revisaran su avión, no. Lo que podría haber hecho, presuntamente, es saber cómo van los negocios. Cómo van los negocios de esos 3.000 millones de euros de compra de aviones a un país como Turquía. En vez de comprar los aviones a Estados Unidos, que tiene una tecnología superior, o a cualquier otro país, los compramos a Turquía. Nos vamos a ir a la época de los hermanos Wright. Y, amigos, qué curioso que haya una denuncia de que hay 5 millones de euros en diferentes cuentas de Begoña Gómez en Turquía. Lugar donde no se puede investigar. Y lugar donde las tramas financieras pasan siempre por ahí. El dinero que se quiere blanquear, el dinero que se quiere llevar de Georgia, Rusia y a paraísos fiscales pasa siempre por Turquía. ¿Por qué Turquía hace que no se investigue
determinadas cosas. La pregunta del millón, señores y señoras. ¿El aterrizaje fue una casualidad, como dice el gobierno? ¿Fue un incidente de un avión que no pueden tocar los mecánicos turcos y que tenía que haber sido sustituido inmediatamente por otro avión, otro Falcon español? ¿Fue sustituido inmediatamente? ¿Lo tocaron mecánicos turcos, un avión del presidente del gobierno español que podrían haber introducido cualquier tipo de micrófono o de escucha? Pues ya le digo a ustedes que ni lo tocaron ni metieron el micrófono. Porque lo que todo indica y los indicios indican es que fue una escala prevista y planeada. Porque los aviones presidenciales, señores y señoras, no fallan así como así. Y mucho menos permiten que mecánicos turcos lo manipulen como si nada. ¿Fue realmente una avería o una oportunidad de poner todos los negocios del presidente del gobierno, presuntos negocios del presidente del gobierno y su mujer en Turquía, en orden? Esa es la pregunta del millón. Y eso es lo que hay que investigar a fondo. ¿Qué tienen los Ceausescu en Turquía que provocan averías que no existen y mentiras que forman parte del día a día del número uno de jefe de la organización criminal según Aldama? No nos mienta más, presidente, no nos mienta más. Y cuéntenos qué tiene usted en Turquía. Y recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Pues amigos, la noticia del millón, no hay pruebas, no hay pruebas. Pues atención, Aldama entrega un audio al Supremo sobre la operación SEPI y que se canceló porque Begoña Gómez, amigos, 5 kilos es lo que nos corresponde. La operación SEPI, el cuartel general de la SEPI iba a hacer una operación de oro. Llegó Begoña y dijo, no, esto para mí. Y se iban a repartir 5 millones. Se lo hemos puesto al principio, pero es que hay que ponerlo a la checa mediática, a la sincronizada, a estos intoxicadores informativos que dicen que no hay prueba. Vean ustedes el audio que es demoledor para la mafia de Ferraz. ¿Te acuerdas lo que hablamos de SEPI? El conjunto que está donde está la central de SEPI. Si se ejecuta eso... ¿Ya se ha reunido? Sí, se ha reunido con toda la gente. Están a la espera de que responda. Si se ejecuta eso, ¿vale? Hay que generar un montante de cifras. Que tiene que repartir. Pues señor Fernando Sancho, ¿no quieren café? Pues toma 3 tazas. Más pruebas, imposible. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Digo que es que ya es de broma, o sea, hay casi 4 causas judiciales abiertas por las pruebas que ha aportado Aldama, que no se abren ni en el Tribunal Supremo ni en la Audiencia Nacional una causa de estas características y no hay pruebas e indicios claros, y a día de hoy dicen que todavía no hay pruebas, pues yo no sé qué quieren ya. No, hay material saquemos... probatorio más que suficiente, porque todo encaja y porque todo va dentro del mismo puzzle y porque además pues todo lo que está diciendo luego está siendo corroborado de una forma u otra. En este caso, cuando habló de Campo Velázquez, pues con este audio que ha dejado muy claro que había una oferta sobre esos edificios de la SEPI, que había una oferta que tuvo que retirar porque él, según planteó en el Supremo, pues la que estaba interesada Begoña Gómez, bueno, pues esos negociados que tenía con el Instituto de Empresa y el Africa Center, ¿verdad? La verdad es que el otro día, don Jesús Ángel, me acuerdo que comentamos
lo que había declarado Aldama era mucho más fuerte todavía de lo que la gente podía imaginar. Es decir, la declaración de Víctor de Aldama fue con un peso probatorio, porque esto de que dicen que una declaración testifical o una declaración que no esté luego con pruebas, digamos, físicas de que, mira, aquí te han visto, tienes una cámara que te ha grabado clavando el cuchillo. No. Pues esto en los juzgados ordinarios, en los juzgados, en el día a día de la justicia, se sabe perfectamente que tienen un peso probatorio extraordinario cuando se les da credibilidad y cuando todo encaja. En el caso de Víctor de Aldama, por supuesto que tuvo mucha credibilidad, extraordinaria credibilidad, tanto que ha puesto tan nervioso a Pedro Sánchez que ha tenido que movilizar a la Fiscalía porque ahora su defensa, entre comillas, o su venganza es mandar a Aldama a la cárcel. Es la única venganza y la única obsesión que tiene, y ha mandado a Pere Mato presionar a Luzón para que quite la posibilidad es decir, la petición con su colaboración a la justicia de atenuante cualificada, que era la que le permitiría pues rebajar la pena y no tener que entrar en prisión, el objetivo de Aldama. Yo te digo una cosa, don Jesús Ángel, igual nos vamos, va todo dentro del mismo paquete. Va a tener un problema incluso Pere Mato, Luzón y Sánchez, porque en este caso la sala, es decir, los jueces en este caso sobre esos beneficios son autónomos, no dependen, pueden no hacer caso a la Fiscalía perfectamente. Pero yo lo que te insistí el otro día, don Jesús Ángel, es que yo tengo un dictamen de un magistrado emérito, uno de los mayores expertos en derecho penal en España, y en ese dictamen, y yo no sé si se lo pasé a usted para que lo viera, me parece que se lo pasé, en ese dictamen lo que dice es que la sala y el fiscal también están obligados, es una obligación procesal, por un procedimiento procesal, están obligados a deducir testimonio sobre Pedro Sánchez y sobre las acusaciones y sobre la posible implicación de Pedro Sánchez o presunta, porque han tenido conocimiento de un delito. Conocimiento de un delito que con todo lo que ha dicho Víctor de Aldama. Si eso no se considera para nada, pues Víctor Aldama sobra en ese juicio, lo echan y fuera. Pero sí que se evalúa, entonces, esa declaración en la que ha señalado datos, fechas, pelos y señales implicando a Sánchez, con algo que también se ha confirmado esta mañana en esa noticia del Español, de que efectivamente, como decía Aldama, era el número 1, porque así lo tenía grabado Koldo en su teléfono, como el número 1, el 1, es decir, pues no queda otra que deducir testimonio. No queda otra. Y ese es el paso previo a pedir el suplicatorio. Luego ya, según el dictamen del magistrado emérito, como digo, uno de los grandes expertos en derecho penal, después ya en la segunda fase, si se concediera el suplicatorio, que sería en la vista y en el proceso de instrucción sobre las posibles responsabilidades de Pedro Sánchez, donde se determinaría el alcance real de esas pruebas. Pero con lo que hay de momento, la sala y el fiscal tienen obligación, ya digo, según este dictamen, de deducir testimonio en una pieza separada. Tienen que deducir testimonio en una pieza separada porque hay indicios de delito. Tiene usted toda la razón. Correcto. Es de perogrullo, es de manual. Están obligados. Cuando un fiscal o un juez tiene noticias de un posible delito, tiene que abrir una pieza separada, de deducir testimonio. Sí, está obligado. Y deducir testimonio está obligado porque es el procedimiento procesal. Se estaría saltando el procedimiento procesal. Claro. Aquí hubo personas en ese que decían, eso no va a pasar, porque sí, puede ser que no se atrevan y que como en España se salta la ley, el primero Pedro Sánchez se lo tolera al rey, no pasa nada. Sí que pasa, que ya no somos una democracia,
que ya no somos una democracia porque no hay una sola democracia en el mundo donde el presidente del gobierno esté incumpliendo la ley de manera flagrante, incumpliendo la Constitución y se permita. No se permite ninguna democracia. Y entonces, si eso se permite en España, la conclusión, por un simple razonamiento lógico, por el desarrollo de una ecuación matemática, de matemática lógica, si se quiere, pues la conclusión final es que no somos una democracia. Pues efectivamente, tiene usted razón. No voy a decir no somos una democracia. No somos un Estado de derecho, más bien un Estado de desecho. Don Fernando Sancho, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuídese muchísimo. A ustedes, un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Y vamos a presentar ya a nuestros invitados, amigos, que ya los tenemos aquí esperando. Con nosotros, pues uno de los héroes de la jornada, el señor Fran Trejo, uno de los peritos que ha tumbado las mentiras de que quería meter el otro perito que había contratado el Partido Socialista para intentar condenarnos, amigos. Pero el señor Trejo le rebatió todas esas falacias que decía él. Él lo reconoció encima, que se había equivocado en todo. Pero aparte, el señor Trejo le machacó. Buenas noches, señor Trejo, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, don Jesús. La verdad es que hoy es un día para sonreír, por lo menos, ¿no? Hoy vemos cómo la justicia triunfa sobre lo fake. Sabemos de dónde sale lo fake. Lo fake pues, sale de Ferraz, sí, de los servicios jurídicos del Partido Socialista. O sea, los servicios jurídicos de Ferraz contrataron al perito que presenta a Begoña Gómez en el juicio y tiene los santos bemoles. Pero el perito que... Espérese usted que todavía no está ni presentado. Es que... Espérese. El perito que presenta contratado por el PSOE. Lo vamos a contar luego. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a hablar del duro mazazo que ha supuesto para la señora Gómez esta sentencia del juzgado número 22 de lo penal de Madrid. Pues con nosotros, don Graciano, ya tiene usted la palabra. Buenas noches. ¡Qué ansia! Muy buenas noches. No, si lo que quería decirles es, como televidente, es que estaban hablando de cosas sin haber recordado de qué demonios va la cosa. Luego lo vamos a contar. Ah, bueno. Sí, Okay. luego... Entonces, claro, yo los estaba viendo, como cualquiera de los que estén al otro lado, en su casa o donde sea, viéndoles, y digo, coño, estos de qué están hablando. O sea, yo ya lo sabía, porque las redes han ardido con esa noticia. No sabía su participación, pero enhorabuena. No sé si es firme o no, ojo. No, hay que decirlo, que puede hacer un recurso de apelación, por supuesto, o puede ir a la vía civil. Pero, bueno, es una buena noticia, amigos. Nos pedían 100.000 euros, bajaron a 20.000 y directamente no ha visto ningún tipo de delito y, por lo tanto, esta empresa, como responsable subsidiaria, pues se ha visto librada de un ataque, porque es que además, esto, amigos, hicimos todo lo posible, pero hay algunos que les gustan los euricos y no estuvieron a la altura de la circunstancia, ni el día del programa, ni luego el día del juicio, contando cosas que no se ajustaban a la realidad para perjudicar a esta casa. Se lo vamos a contar, ya lo hemos adelantado en su momento. Pero atención, antes de irnos a nada, quiero darles una buena noticia también. Atención, que la sociedad civil española convoca una marcha por la dignidad en Madrid para exigir la dimisión de Pedro Sánchez. Por fin, amigos, la sociedad civil se moviliza para poner fin a esta ignominia, a esta organización mafiosa según Aldama, para acabar con el número 1, para acabar con la checa mediática, para acabar, amigos, con este gobierno que ha llevado a España a una situación límite. Para hablar de esto y de muchas más cosas tenemos a don Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, fenomenal. Muy bien y muy contentos porque hoy finalmente hemos podido dar la noticia de esta convocatoria en la cual llevamos trabajando desde Sociedad Civil Española pues más de un par de meses. Pues son temas que
que son muy complejos, son muy complicados. Tenemos que conseguir informar a delegación del Gobierno, tenemos que sortear muchas trabas, tenemos que impedir que se nos metan palos en las ruedas, como ha sucedido en otras ocasiones. Y esta vez, pues bueno, la sociedad lo exigía. Los españoles no es un pueblo manso. Yo creo que el Gobierno, de alguna manera, puede pensar que somos un pueblo consentidor y manso, pero la sociedad estaba necesitando una convocatoria. El problema, Jesús Ángel, es que si una convocatoria la realiza un partido en concreto, pues hay gente, simpatizantes de otros partidos, que no se sienten vinculados a dicha convocatoria, por lo cual la convocatoria realmente tenía que ser hecha pues, por la sociedad civil, invitando a distintas asociaciones, agrupaciones profesionales e incluso a los partidos políticos de la oposición para que todos en conjunto pues, vayan. En esta ocasión, bueno, yo siempre además he visto con envidia cómo en otros países que tienen menos motivos de los que tiene la sociedad española, pues ves cómo se está movilizando la gente en manifestaciones en las calles. Vemos en Francia los chalecos amarillos, pues por la menor causa salen a las calles. Y aquí, pues yo creo que el Gobierno se estaba acostumbrando a esa mansedumbre de los ciudadanos. Pero no, los españoles tenemos dignidad y tenemos sangre en las venas. En esta ocasión hemos preparado un formato totalmente distinto al que Sociedad Civil Española suele hacer para sus concentraciones. Sabes que hemos hecho varias, hicimos los últimos años en Cibeles, hemos hecho en la Plaza de Castilla, la última la hicimos en Colón, pero en esta ocasión no vamos a hacer una concentración. En esta ocasión vamos a hacer una marcha que será el 23 de mayo, el sábado 23 de mayo, una marcha que arrancará en la Plaza de Colón y terminará en el Arco de Triunfo en Moncloa. Esta vez no habrá discursos interminables como en otras ocasiones se ha producido. Simplemente al llegar al Arco de Triunfo pues leerá un pequeñísimo manifiesto básicamente para agradecer a todos aquellos partidos y asociaciones que han participado en la marcha. Por otra parte, a diferencia también de otras convocatorias que hemos hecho, donde siempre hemos pedido que la gente no mostrara símbolos partidistas ni nada, esta vez estamos invitando que la gente venga con sus propias pancartas, con sus propios símbolos y total libertad. Lo que nosotros estamos haciendo es simplemente proporcionar el vehículo para que la sociedad española se pueda manifestar y expresar todas las razones por las cuales queremos echar a Sánchez. Es decir, cada uno, agricultores, médicos, judicatura, partidos políticos, que todos vayan con sus pancartas, con sus símbolos y con sus razones. La pancarta de apertura de la marcha tendrá un eslogan muy básico, que es el que nos une a todos, que dice simplemente Sánchez, dimisión ya. Y esta marcha... Le doy una idea, tenía que ser Sánchez, prioridad nacional, márchate ya. Bueno, había gente que decía Sánchez, prisión ya. Bueno, que somos comedidos en ese sentido y es Sánchez, dimisión ya. Llamamos Marcha por la Dignidad porque simplemente queremos que los españoles no solamente tenemos que ser escuchados, sino tenemos que ser respetados. Y tenemos, desgraciadamente, un gobierno que se ríe de nosotros y que no nos respeta. Sobran los motivos, hemos comentado millones de veces sobre ello, la corrupción, el deterioro institucional, el asalto a las instituciones, el sojuzgamiento del Poder Judicial y del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, la política exterior desquiciada que hace este gobierno, que si Sánchez se levanta pues de mal humor, pues resulta que rompemos relaciones con Argentina o regalamos el Sáhara sin que se lo hayan ni siquiera consultado a sus propios socios o a su propio partido, pues yo qué sé, el desastre económico, porque tenemos una bomba de relojería, estamos viviendo en un espejismo, la sustitución poblacional, es decir, todo esto es absolutamente un desastre. Y bueno, y esto de la ley de nietos y esta legalización donde de alguna manera pues está preparando una alteración del censo que puede ser dañina. Yo si me permites dar un mensaje a todos aquellos hispanoamericanos, por ejemplo,
que en estos momentos estén tratando de acceder a la nacionalidad española, les comentaría que acceder a la nacionalidad española, porque muchos de los hispanoamericanos que pueden acceder a ella, que son nietos de exiliados, muy probablemente, oye, tengan su pequeña fortuna ahí, tengan sus negocios, tengan sus activos, tengan sus pisos y tal. Quiero recordarles una cosa. Lo mismo que da derechos la nacionalidad española para estar en territorio Schengen, también tiene sus obligaciones. Y esas obligaciones son, aunque no residan en España, hacer la declaración de no residentes, porque cualquier español que reside en el extranjero tiene obligación de hacer una declaración de IRPF de no residente. Aunque les salga cero, tendrán que hacerla. Pero sobre todo tienen que hacer la del impuesto de patrimonio, que eso no están exentos aunque residan en el extranjero. Y esa declaración de impuesto de patrimonio pues puede ser muy interesante. Y será muy interesante, si cambia la tortilla, que se haga una inspección fiscal censal a todos los nuevos españoles. Luego, a lo mejor, con este mensaje, algunos de ellos dirán, oye, pues me lo voy a pensar 2 veces y a lo mejor no adquiero la nacionalidad española. Pero esto es importante, que lo tengan en cuenta. Pues lo repetiremos 1 y 1000 veces, que lo tengan en cuenta, que nada en la vida es gratis. No, Marcos de Quinto, bueno, seguiremos informando. Afortunadamente, perdona si me dejas una última cosa, afortunadamente, seguramente ellos, aunque no residan aquí, puedan votar, pudieran llegar a ser contribuyentes netos a nuestras arcas, no como los regularizados, que muchos de ellos van a ser contribuyentes negativos a nuestras arcas. Pero oye, si lo son y encima los radican en Madrid, pues a lo mejor nos viene bastante dinero de sus declaraciones del patrimonio. Sí. Porque mientras, como tuvo Ayuso que colocar el impuesto de patrimonio para evitar el de grandes fortunas, pues bueno, pues a lo mejor, oye, eso nos entra algo en las arcas. Pues esperemos que nos entre algo a las arcas. Don Marco de Quinto, seguiremos hablando de esa gran marcha para el día 23 y felicidades por esa iniciativa. Reciba un gran abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Mucho. Y vamos a continuar, atención, porque Ábalos niega que ordenara contratar a la empresa de Aldama y apunta a coacciones a Jessica. Vamos a escuchar el vídeo, amigos. Esto es increíble. El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha rechazado en el Tribunal Supremo que diera orden para contratar la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al empresario acusado Víctor de Aldama, y ha afirmado que la decisión de comprar 13 millones de unidades fue suya por la necesidad de generar una reserva estratégica de material sanitario. Las mascarillas había que traerlas lo antes posible, que pusieran todos los medios para ello. Ahora, que contraten, tienen que contratar como ellos crean conveniente y como sepan. Yo no he contratado jamás. Que no les gustaba esta, podían haber cogido otra. El problema es que las otras podían merecerles bastante menos confianza. Así lo ha manifestado en su declaración este lunes como principal acusado en el juicio por presuntas irregularidades en la compra del material sanitario, donde también ha admitido que entabló vínculos singulares con su exasesor, Koldo García. Pues en la medida, además, que iba participando de mi intimidad y mi vida personal, pues genera unos vínculos singulares. Además, ha explicado que conoció a su expareja Jessica Rodríguez a través de Aldama, pese a que ambos lo han negado. Jessica dijo que no iba a trabajar sin que nadie le preguntara eso. Y dijo que no conocía al señor de Aldama, cuando yo la conocí por él. Ella no dice eso si no se la ha coaccionado. Ella no puede inculparse de algo si previamente no se le ha dicho, di esto que no te va a pasar nada. El exministro se enfrenta a 24 años de cárcel, mientras que la Fiscalía Anticorrupción pide 19 años para Koldo y 7 para Aldama. Pues amigos, un poco de chiste la declaración de Ábalos, que ha negado todo, que ha negado que es un plan entre Jessica y Aldama y que él no se lleva mordida, señor Graciano Palomo. No, bueno, yo he llorado mucho hoy. Al oír la declaración, ¿no? Que llena casi una sábana de lágrimas. Ya decía yo que llovía. Es espectacular la caradura, la sinvergonzonería, la podredumbre de estos tipos. Este fue el que presentó la moción de censura contra el gobierno Rajoy, que les vuelvo a insistir, si padecen de insomnio y si no lo padecen también, que es gratis, entren en internet y lo lean. Una sinvergonzonería. O sea, ahora todas esas chicas
que yo no quiero juzgar, pero eso obviamente que no habían salido de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta, y no eran monjas precisamente. O sea, encuentran trabajo así porque sí. Bueno, hombre, por favor. Y el nivel de vida, y no ha dicho nada de las vacaciones al lado del Milei Palace en Marbella, ni de los gastos, ni de la... Es que esto es y tal. Hasta tal punto que él sabe, no se ha dedicado a defenderse, se ha dedicado a decir chorradas, porque si hubiera sido un poco más valiente y no tan prepotente como cuando era ministro, que nos llamaba amenazando, etcétera, etcétera, hubiera dicho, miren ustedes, sí, tenía un problema de entrepierna, y los españoles por lo menos hubieran dicho, bueno, ahí hay un hombre, un tío valiente, y lo que podemos deducir es que es un miserable corrupto que no ha tenido ni siquiera, sabiendo lo que le va a caer, para decir, miren, y yo no soy el único, miren por encima de mí. Pero no lo ha hecho. ¿Y sabes por qué? Porque se ha convencido de que va a ser condenado, pero también está convencido de otra cosa, que Sánchez le va a librar con el conde Pumpido. Iba a decir con el conde de Drácula. Y todo presuntamente. Exactamente. Vamos a continuar, porque atención, Aldama desquicia a Sánchez y Pere-Amato ordena a Luzón que no pida rebajar su pena de cárcel. Señores, esto es un escándalo, os hemos contado. Señor Trejo, es un escándalo sin precedentes. Bueno, esto es un escándalo. O sea, de hecho, Luzón no ha rebajado la pena de cárcel para Aldama. Claro, ese es el tema, ¿no? Ha desmentido, pero el hecho es que no la ha rebajado. Exactamente. No la ha rebajado. La teoría que se esperaba es que pudiera rebajarla a los 5 años para que no entrase en prisión. Pero parece ser que ha obedecido a la fiscal general, porque claro, además la Fiscalía es un órgano que el que manda es el fiscal general del Estado y es el que dice por dónde van las directrices, ¿no? A mí esto me parece un asalto a la justicia bastante grave, ¿no? Y además contra el Estado de Derecho, porque el propio Estado de Derecho recoge que si el reo participa o dice verdad o ayuda a que se resuelva el caso, el reo tiene determinadas prebendas, ¿no? Con lo cual, en este caso, es inentendible. Pero yo me quedo con lo del ataque a la justicia. Esto y lo que hemos visto ayer en Televisión Española del fiscal general del Estado, yo creo que tendría que ser puesto de manifiesto y empezar a abrir alguna diligencia judicial, porque lo que no podemos hacer es que cuando al número 1, según Aldama, no le gusta cómo va un caso, el número 1 ordena y la fiscal en este caso ejecuta, ¿no? Recuerdo una de las frases de ayer de Álvaro García Ortiz que dice, la frase que me perseguirá toda la vida es cuando el presidente del gobierno dijo que la Fiscalía General del Estado dependía de él, ¿no? Aquí lo estamos viendo con la señora Pere-Amato. Es decir, por ella... Ha sido peor el remedio que la enfermedad. Es peor el remedio que la enfermedad. Era mejor el gallego que la salmantina. Y eso que yo tengo buen concepto de mi segunda tierra, que es Salamanca, ¿no? Entonces... aquí hay buenos cerdos allí y cerdas. Normalmente el cerdo ibérico suele venir de Extremadura y va a los mataderos. Se crían las de esas extremeñas en un alto porcentaje. No, pero tampoco está digo que hay buenos cerdos. Pero tampoco están mal. Tampoco estáis mal. ¿No? Pero sí, algunos se han metido dentro de la administración del Estado. Total. Bueno, yo quiero decir al respecto de Pere-Amato, que he dicho. Pere-Amato, perdón. Es que tengo una tendencia a tal. La señora Pere-Amato podrá decir lo que quiera, pero el fiscal tiene que obedecerla. Pero puede introducir elementos en su propuesta antes de que la sala juzgue, puede introducir elementos de su propia cosecha. Es decir, puede decir, bueno, yo creo que el señor Aldama, al que yo no le tengo tampoco ninguna simpatía, ni tomo el té con él a las 5 de la tarde, pero bueno, por lo menos
es el que ha demostrado tener más sentido, más respeto a los ciudadanos españoles. Bien, pero puede matizar, es decir, por orden de la superioridad, como se decía antes, no puedo pedir una rebaja de penas, pero espero que la sala tenga en consideración los servicios o lo que sea, la ayuda que está haciendo a la justicia, las informaciones que ha facilitado Aldama. Bueno, yo creo que esto, creo que solamente queda el resto ya de la prueba documental, las pruebas documentales, pero ha quedado claro el pozo séptico en lo que era nada menos que las alturas del gobierno y del Partido Socialista. Y ahora vamos a ver, ya termino, a ver si hay otros jueces o fiscales que tengan redaños y tiran de lo gordo, que es la financiación ilegal del partido que está en el poder. Ahí lo dejamos, amigos. Lo gordo, pero ahora vamos a lo gordo que le hemos adelantado antes. Begoña Gómez se lleva un golpe judicial que no esperaba. Ella y toda la banda de la checa mediática, el que fue directamente el testigo estrella de Begoña Gómez, al que le gustan los euricos mucho, pues su testimonio, que no coincidía con la realidad en absoluto, por lo tanto se asemejaba más a un testimonio falso que a un testimonio de una persona que tiene que estar obligado a decir la verdad, pues ha salido también trasquilado en una sentencia, amigos, que ha dicho que la señora Baselga no cometió ningún delito. Por lo tanto, esta casa ha quedado exculpada como responsable subsidiario civil. Vamos a ponerle, para que ustedes se enteren verdaderamente lo que dice la sentencia y lo que pasó en el juicio, que no se lo van a contar. Por cierto, o sea, antes de llegarnos por medio de nuestro procurador, la sentencia ya estaba publicada en El País y en El Diario. Por cierto, simplemente para que ustedes lo sepan. Esto es, ya que no pudimos dar nosotros nuestra propia exclusiva, le damos la exclusiva de que la sentencia se ha filtrado. Tendrían que dar explicaciones estos medios quién se la ha filtrado, porque eso no puede hacerse, no se puede pasar documentos a periódicos. Son documentos que se tienen que dar a las personas que están implicadas en el juicio, donde hay documentación privada. Está la ley de protección de datos y muchísimas más cosas. Vamos a poner en pantalla cómo ha sido este juicio y la clave de esta sentencia, para que ustedes lo entiendan. Ahí lo tenemos, pues la primera de todas y es principal. ¿Qué es lo que hizo Begoña Gómez? Pues prueba audiovisual sin validez. Presentó un vídeo manipulado, sacado de las redes sociales, un vídeo sin trazabilidad verificable, contenido manipulado y recortado, extraído de redes sociales que no se aportaron imágenes originales. La prueba del vídeo, su prueba principal, era nula, sin valor judicial. Tenemos otro punto muy importante. El testigo desacreditado, el Eurico Campano, presentado como testigo estrella de Begoña Gómez, afirmó que el presidente de la cadena, o sea, un servidor, le preparaba la escaleta y los tertulianos. O sea, que yo era un empleado de él que me dedicaba a hacer su trabajo. Básicamente es lo que dijo este señor, lógicamente mintiendo, y lo sabe perfectamente que mintía de arriba abajo. O sea, yo, señores, aquí ni siquiera yo me hago mi propia escaleta. Tengo personas que me ayudan, luego la superviso, pero menos la de ningún presentador de la cadena, porque ya sería lo último que me faltaba, con todas las cosas que tengo que hacer. Los testigos que fueron lo desmienten, decía que era una versión falsa, pues fue como testigo, por ejemplo, Fran Trejo, que dijo que eso era falso, o María José Bosch. Las declaraciones eran consideradas no fiables. De hecho, se abrió que se abriera libre testimonio de este señor para que se investigara si fue un testimonio falso. Informe pericial cuestionado, un informe lleno de errores. El perito reconoce haber sido pagado por el PSOE, señores y señoras, no por Begoña Gómez, y admite errores relevantes en el informe, pérdida de credibilidad técnica, el informe sin rigor y sin validez. Y este es el punto clave donde la juez ya ha determinado por qué se ha desestimado la querella. Begoña Gómez no declara en el juicio, no comparece a testificar, no acredita el daño personal, sin pruebas del perjuicio alegado, sin testimonio y sin pruebas de daño, no hay perjuicio. La
querella, amigos, se desmorona a pesar de Eurico y los euricos, señores y señoras. Señor, pónganlo esto aquí así a la izquierda para que la gente vea y para que el de los euricos también lo vea. Señor Trejo, esto, lógicamente, es un punto muy importante porque si usted pues, se siente muy afectado por unas declaraciones que le han hecho mucho daño, tendrá que ir al juicio y decir, me ha afectado esto, me ha perjudicado psicológicamente, me ha afectado a la hora de trabajo, porque he perdido mi imagen, la imagen de Begoña Gómez, que vamos, ya no tiene ninguna imagen, pero lo que no puede es ni aparecer, y encima el único que aparece es un perito pagado por el Partido Socialista que lo confiesa, que dice que, bueno, que sí, que se le ha hecho mucho daño a Begoña Gómez, y dicen, oiga, pero eso se lo ha dicho ella, y dice, no, me lo ha dicho que lo diga el PSOE. Es que fue de chiste el juicio. Sí, yo he tenido la oportunidad de leerme la sentencia y la verdad que es rotundamente clara y cristalina, ¿no? Yo creo que le da un duro mazazo a la señora Gómez y a su defensa y al abogado estrella que llevaba aquel día, ¿no? Que era el de Santo Cerdá. El de Santo Cerdá. Para mí hay dos cuestiones importantes y que caben destacar dentro de esa propia sentencia y así lo hace la propia juez, ¿no? La primera es en la cual dice que la perjudicada debería haber asistido al juicio y haber hablado del daño que le causó esas declaraciones, ¿no? Y la segunda, y también no menos importante, es el hecho de que la querella criminal que anunciaron a finales del año 22 estuviera sustentada en un vídeo totalmente manipulado y rescatado de redes sociales, en lugar de tener un vídeo original, ¿no? Para mí, haber solicitado los vídeos originales a esa casa, que es lo correspondiente. Que es lo que se hace siempre. Para mí esos dos puntos son claves. Y luego lo que sí que veo es que la propia juez hace un alegato en pos de la libertad de expresión, ¿no? Y hace una alusión a toda la normativa española, a toda la normativa europea y pone por encima de cualquier circunstancia, siempre que no cause prejuicio a terceros, el valor de la libertad de expresión. Y en este caso así lo dice, ¿no? Y luego en cuanto al tema del informe, bueno, pues el informe que presentaron los servicios jurídicos del PSOE, firmado por un doctor de la Juan Carlos I, pues era una incongruencia de la A a la Z, empezando por la primera página y terminando por la última. Empezando por la fecha de emisión del programa, que en la primera página se contradecía en 2 ocasiones y las conclusiones se volvía a contradecir, lo cual podía poner en peligro o podía poner en un brete a terceras personas que no estuvieron la noche de autos, ¿no? A partir de ahí, pues ya nos hemos dado cuenta, y hay que decírselo al número 1, según Aldama y según Koldo, que lo fake y los bulos salen de los servicios jurídicos de Ferraz, que son quienes, según el perito de la señora Gómez, o el perito que presentaron en el juicio de la señora Gómez, dijo que le pagaron sus honorarios. Esto, señor Graciano, existe, porque es que se hace un informe pericial que reconoce que está lleno de errores el mismo perito. Sí, además, porque es que hablaba de que nosotros teníamos una audiencia de 600 millones de personas. Claro, no sé qué tipo de peritaje. Ojalá la tuviéramos, ¿no? Él hacía una extrapolación desde Madrid a las diferentes áreas de influencia de España, del canal, pero claro, al 100% de la audiencia de esas áreas. Y luego ya, no voy a decir la palabra, porque en una deriva mental decía, bueno, y es que en el mundo hay 600 millones de hispanohablantes. Y yo le dije a su señoría, en plan así un poco tal, digo, habla de 600 millones de hispanohablantes y yo digo que ¿por qué no 7.000 millones de personas? ¿No? Porque por Internet podemos llegar a todas partes. Bueno, el tema es que tuvo mucha repercusión, la verdad. O sea, era este tipo de cosas, sabemos cómo somos los españoles. Bueno, los españoles y todo el mundo. Es decir, claro, pero que yo me estoy ahora enterando de las chapucerías, que es el modus operandi de este gobierno en todo, ¿no? Pero un tema que afecta nada menos que a la mujer
del jefe del gobierno con el que duerme, en fin, es una cosa... no se declara... Y yo quiero recordar que esto lo utilizó el señor Sánchez en mítines. Sí. Diciendo, ¿veis cómo se meten? Pues toma, castaña, ¿no? Pero claro, junto a eso viene la prepotencia. Como yo soy Begoña Gómez, es decir, la chica de un patio de vecindad, pues no quiero... Hoy estoy caritativo, que podía haber dicho la que contabilizaba los cuartos de los prostíbulos. Los prostíbulos, todo eso, pero no lo digo. Digo, como soy una chica de un patio de vecindad, pues no voy al juicio, no preparo, ordeno manu militari a un abogado que vaya allí, bla, 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 bla. Y un testigo estrella que no dice la verdad. Y un testigo estrella. Entonces, bien, supongo que como esto es un Estado de Derecho, lo parece, tendrán apelación. Sí, pero me temo que... Yo creo que... Aquí la clave... aquí voy a decir una cosa, la clave es nuestros abogados. Nuestros abogados es lo que salva verdaderamente a Begoña Gómez, Luis y Carlos, que estaban con él, pero principalmente Luis, porque es Luis, en sus conclusiones finales, la verdad que estuvo muy bien. La que lanza de que Begoña Gómez, primero, no ha demostrado ningún perjuicio, el peritaje ni siquiera ha sido encargado por ella, y si hubiera mostrado algún perjuicio tendría que ir allí y tener pruebas del perjuicio que le ha mostrado. Porque en ningún momento hubo ningún perjuicio directo hacia ella. La verdad, eso es lo que ha sido base de la... La verdad que el letrado estuvo muy bien y estuvo muy acertado al decir que mucho daño no le habría causado a la señora Gómez cuando no se presentó ni emitió ningún informe sobre cualquier tipo de prejuicios que pudiera haberle afectado, ¿no? Y eso ha sido la base sobre la cual se sujeta la sentencia de la magistrado, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ¿cómo recurrir? Pueden recurrir, creo que han anunciado recurso, pero a mí me da que con la prueba 1 que tenemos en pantalla, más el punto 4, no va a tener recorrido. Entonces, pues la pataleta mediática progubernamental ha sido espectacular. Bueno, incluso una chica que creo que me han dicho que pasó por estos estudios algunas veces ha puesto un tuit realmente canallesco. Lo desconocía, lo buscaré. Sí. ¿Qué ha dicho? ¿Qué se puede esperar después de los jueces? Y poco menos que va a haber aquí un cataclismo en derechos y libertades en este país después de esta sentencia. Hombre, primero para hablar... Me refiero a una chica que no... Pero yo la quiero mucho y de aquí le mando un fuerte beso. No sé, pero usted también es que tiene derivas que son incomprensibles. Exactamente, yo la quiero mucho, pero lógicamente para hablar de sentencias primero hay que estudiar Derecho y terminar la carrera. Amigos, vamos a darles un... Y otros estudiar la carrera de periodismo. Sí, bueno, también. Pero para hablar de sentencias hay que primero saber Eso de es derecho. verdad. Y hay algunas que dicen que termina la carrera y no van todavía por Pablito. No, pero sabe usted que hay dos clases de personas. Sí. Los que pasan la universidad por ellos o ellos por la universidad, que son cosas distintas. Exactamente, qué buena definición. Vamos a darles un consejo a todos ustedes. Los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única y un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Y amigos de los Montes de Galicia, nos vamos con este notición.